Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de 25 de junio en el horario de la tarde, donde habitualmente tenemos taller. Entonces, mientras tanto, lo que vamos a hacer es dos cuestiones: revisar la rúbrica de la evaluación que corresponde la próxima semana, el jueves 2 de julio, ¿cierto? Y vamos a ver qué es lo que contiene, y a continuación vamos a mirar, si es que no hay dudas ni consultas, vamos a mirar entonces los criterios de selección de alternativa que también corresponde dentro de la primera evaluación. Vamos a compartir pantalla. Entonces, aquí tenemos la rúbrica de la primera unidad que usted tiene en su intranet, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a evaluar? La primera unidad, evaluación sumativa de la unidad de aprendizaje número 1. Es trabajo colaborativo y es el diagnóstico utilizando la metodología de árbol de problema, tiene un 33% de ponderación y tiene fecha de entrega el jueves 2 de julio próximo. ¿Qué se espera? Como aprendizaje, que sea capaz de identificar un problema en el contexto de una situación social según metodología de marco lógico. Criterios de evaluación: aplicar las distintas fases del diagnóstico social en un problema correspondiente a su territorio. 2. Describir los componentes del diagnóstico social en el contexto del problema identificado. 3. Cumplir los requisitos de un concurso de proyecto social según la política pública. 4. Cumplir con normas y estándares de calidad establecidos. ¿Cuál es la evidencia? Que usted elabora el diagnóstico utilizando la metodología de árbol de problema, que vimos en la clase de la mañana, repasamos en realidad en la clase de la mañana, y ese video quedó quedaron enviados dos enlaces, dos links a su mensajería interna, ¿ya? Porque están colgados en un canal de YouTube. Cualquier problema que tenga para verlo, obviamente me lo indica. Esta rúbrica está en su intranet, ya desde que definimos, digamos, las fechas. Entonces, contexto de evaluación: el desempeño del estudiante será evaluado a través de la presentación de un informe documental sobre el desarrollo de diagnóstico utilizando metodología de árbol de problema. La estudiante deben conocer con anticipación los criterios de evaluación e instrumentos que se aplicará para esta evaluación. Cada grupo debe realizar una investigación respecto de una problemática local o regional y seleccionar justificadamente una población objetivo, considerando datos cuantitativos, cualitativos de la región. Identificar las principales causas y efectos a través de la consulta a todos los involucrados en el problema, con el fin de incorporar su punto de vista. Además, puede consultar en la estrategia de desarrollo regional y datos particulares de la población objetivo seleccionada, consultando fuentes oficiales y académicas que permitan una comprensión del problema a abordar. Son antecedentes adicionales para incorporar, más allá de los elementos diagnósticos que las directivas o nuestros contrapartes de las organizaciones con las que estamos trabajando nos puedan dar. Obviamente uno puede complementar con información proveniente de la Estrategia Regional de Desarrollo y proveniente de otros estudios o catastros levantados por fuentes oficiales, fuentes de gobierno, instituciones académicas, ¿cierto?, que puedan aportar información. De más está decir que ninguna otra fuente que del tipo Rincón del Vago, Wikipedia, son aceptables, usted eso lo sabe. Dentro de los ciclos de los procesos metodológicos aparece relevante el proceso de planificación, el cual se traduce en la elaboración de planes, programas y o proyectos sociales. Hoy en día, todo el acceso a recursos financieros que conllevan la aplicación de una política social se encuentra relacionado con la elaboración y posterior adjudicación de proyectos sociales, los cuales se configuran luego de egresar para los estudiantes en una oportunidad para desempeñarse laboralmente de forma independiente. O sea, esta de verdad es un posible inicio en el mundo laboral profesional. La asignatura de formulación de proyectos sociales supone el desarrollo de los contenidos curriculares básicos en la elaboración de una propuesta social, así como el ejercicio práctico por parte de los estudiantes que les permitan desarrollar sus competencias a través de un trabajo colaborativo de identificación de problemas sociales locales apoyado en una búsqueda bibliográfica pertinente. El informe de diagnóstico debe incluir los siguientes elementos, que es el que se va a evaluar. Portada, obviamente con logo de la institución, nombre de carrera, nombre del informe, nombre de asignatura, nombre de profesor, nombres de autores, fecha. Introducción,
presentación general al lector del contexto territorial del diagnóstico abordado en el informe y su contextualización en el marco de la asignatura, poner el objetivo del informe y breve descripción de su organización, cómo está organizado el informe. En tercer lugar, diagnóstico de una organización social de la comuna de Iquique o Alto Hospicio, a excepción de algunos compañeros obviamente que están fuera de la región y que obviamente están autorizados a hacerlo respecto de la comuna donde están. Identificando sus problemáticas, seleccionando justificadamente una población objetivo, considerando datos cuantitativos y cualitativos de la región. Por lo tanto, se trata de hacer una bajada a por qué usted está seleccionando ese segmento, esa población, ese territorio. Explicar cuál fue el acercamiento a la organización social que escogió y la recolección de información de él o los posibles problemas y o necesidades que esta organización tiene. ¿A quiénes afecta ese problema? ¿Qué es lo que lo causa? ¿Qué consecuencias trae? En quinto lugar, analizar los recursos de la organización social, de la comunidad donde está inserta, de las redes institucionales públicas y o privadas que podrían eventualmente colaborar en la resolución del problema. Por lo tanto, también significa mirar no solo hacia adentro de la organización en términos de necesidades, también los recursos, pero lo mismo también hacerlo respecto del entorno de esta organización. Porque esos recursos pueden permitir resolver el problema sin necesidad de un proyecto, o pueden colaborar en la elaboración de los aportes propios, ¿cierto? Aportes de terceros que contribuyen a resolver el problema. Y que eso, dicho sea de paso, convierte a la postulación en una postulación más atractiva, porque no requiere todo el financiamiento del Estado, sino que usted está aportando con recursos propios o de terceros. En sexto lugar, selección, fundamentación e identificación del problema que se va a abordar en esta asignatura, ¿cierto? Y deben ir agregando entonces. Antecedentes cuantitativos. Explica el problema desde el procesamiento de información cuantificable, utilizando datos oficiales, nacionales e internacionales, que permitan explicar el problema en el contexto temporal y o territorial, ¿cierto? En el fondo es poder contextualizar a nivel de información qué problema aparece en esta organización. Explicación causal del problema. Realiza una caracterización de los involucrados en el problema con el fin de incorporar sus puntos de vista en el análisis de causas y efectos del problema, que es lo que en la matriz de marco lógico se denomina análisis de los involucrados. Entonces, análisis de los involucrados no solo en el problema, ¿cierto? Sino también en la posibilidad de resolverlo. Elabora el árbol de problema, ¿cierto? De manera que permite la comprensión de las causas y los efectos del problema abordado, y con ese árbol de problemas, ¿cierto?, elabora el árbol de objetivos e indica las estrategias derivadas y posibles de implementar en un futuro proyecto. Entonces, llega hasta el árbol de problema y va a indicar cuáles son las estrategias derivadas y posibles de implementar. Y para eso, después que terminemos de ver la rúbrica, vamos a mirar los criterios de selección de una estrategia. Cuando hablamos de estrategia, estamos pensando en las alternativas de solución. Pero usted se va a fijar que las alternativas de solución, ¿dónde están? En las mismas causas o raíces de su problema, que después ya dijimos en el árbol de objetivos se transforma en medios. ¿Medios para qué? Medios para alcanzar un fin. ¿Cuál es el fin? Resolver el problema y los efectos que éste trae. Número 7, revisión y selección de las bases de un concurso de proyecto, identificando los elementos que contienen, la información que entrega para elaborar un proyecto y los deberes y derechos de las entidades postulantes y de la entidad financiadora. ¿Qué debe señalar? El nombre del concurso y el fondo de proyectos, el área temática del concurso, los tipos de proyectos que se presentan, la duración máxima de estos proyectos, el financiamiento a que se puede optar, los destinatarios o beneficiarios de los proyectos y los requisitos que debe cumplir usted como entidad postulante. Esta información tiene que ir en su trabajo. Obviamente las bases técnicas y administrativas son muy largas, ya lo sabemos, eso lo puede adjuntar entonces como un link a este archivo, el link de las bases, ¿sí? Para que yo las pueda consultar también. En octavo lugar, referencias bibliográficas, ¿cierto? En formato normapa, sexta edición, y por lo menos hay 6 textos actualizados, ya sean físicos o virtuales, referidos al problema, referidos a la organización, ¿cierto?
referido a, y 2 consultas, perdón, a páginas web o diccionarios virtuales de ciencias sociales, u otros que les sirvan a usted para abordar el problema. Pero entonces son a lo menos 8 consultas, ¿cierto? Entre textos y consultas, páginas de sitios web. Y obviamente a mí me toca después entregarles a usted la retroalimentación del trabajo durante su desarrollo como oportunidad de mejora. Entonces, es lo que alcanzamos a hacer, ¿verdad? Antes de la suspensión de las actividades, fuimos revisando con cada grupo lo que habían avanzado. La rúbrica es sobre el diagnóstico y el árbol de problema. Está organizada, ¿cierto?, en los aspectos y dimensiones, tiene sus niveles de desempeño. Por lo tanto, ¿qué se espera en la introducción para el máximo puntaje? Presentación del informe, entregan antecedentes suficientes del problema identificado y contextualizan el informe en el marco del módulo correspondiente. En este caso, la unidad número 1. Dimensión 2, fundamenta el problema con datos cuantitativos, presenta cuatro fuentes cuantitativas nacionales y extranjeras que explican y fundamentan el problema. Obviamente estas 4 fuentes están dentro de las 8 que se piden. Identifica a los actores involucrados en el problema, describe completamente los actores personales y colectivos, porque pueden ser personas o pueden ser grupos, que están involucrados en el problema, e incorpora sus puntos de vista en el análisis del mismo. Explica de manera causal el problema, 4º punto, y ahí se espera que realice una buena identificación del problema, formulando el problema central en estado negativo. El análisis de causa y efectos se centra en torno a un solo problema central. No se confunde el problema con la ausencia de una solución. En 5º lugar, se analizará el árbol de objetivos. Todas las condiciones negativas del árbol se transforman en condiciones positivas que se estiman deseadas y viables de ser alcanzadas. Del problema central se deducen todas las alternativas de solución para superar el problema. El árbol de objetivos permite examinar todas las relaciones entre medios y fines establecidos, lo que llamábamos antes causas y efectos, y garantiza que el esquema de análisis es válido e íntegro. Número 6, presenta las referencias bibliográficas actualizadas y citadas según normas APA, e incluye como mínimo 6 textos y 2 consultas, 8 referencias, 4 de las cuales están en los antecedentes del problema. Presentación del informe, el informe desarrolla la portada, la introducción, el desarrollo y las conclusiones. El informe no tiene errores de sintaxis ni gramática y tiene una coherencia textual que favorece su comprensión. Y a esto entonces hay que, tal como están en las instrucciones, ¿verdad? Acá se revisa, se selecciona y se anexa, en este caso, las bases del concurso de proyecto, y esto está desarrollado. En un par de párrafos puede desarrollar esta información. ¿Ok? Y en el caso de, bueno, elaborar el árbol de objetivo, indicar solamente las estrategias, ¿ya? Lo cual, cuando usted haga su árbol de objetivos, ¿cierto?, entonces se transforman en condiciones positivas, y de aquí se deducen todas las alternativas de solución para superar el problema. ¿Ok? Por lo tanto, diagnóstico de la organización, antecedentes del problema, una breve radiografía de los actores involucrados, el árbol de problemas construido, ¿sí?, el árbol de objetivos construido, a ese árbol de objetivos, ¿verdad?, cuáles son las alternativas de solución posible para el problema, que podrían ser susceptibles de ser trabajadas en un proyecto, y adjuntar una breve síntesis de las bases técnicas y administrativas del proyecto, los antecedentes que están señalados en estas instrucciones, y adjuntar el link, ¿verdad?, de las bases técnicas y administrativas para que yo las pueda revisar. ¿Mm? Eso es lo que entra. Usted ya sabe que la fecha es para el 2 de julio, que eso es el próximo jueves. El jueves 2 de julio es la primera unidad, primera evaluación sumativa de la unidad, y tiene un 33% de ponderación. ¿Okay? Perfecto. Volvamos acá y voy a compartir entonces con ustedes la segunda parte, en realidad viene a ser la tercera parte, ¿cierto?, de nuestra clase de hoy, porque en la mañana tuvimos en la primera parte de la mañana hice un resumen de lo que había sido nuestra asignatura hasta ahora. En la segunda parte presenté un breve resumen de lo que significaba diagnóstico, árbol de problema, árbol de objetivos, y ahora vamos a pasar a mirar cómo se estructuran las alternativas
obviamente asociados al árbol de objetivos. Los links de todas las grabaciones del día de hoy están subidos a un canal de YouTube, los videos están subidos al canal de YouTube, y usted en su mensajería interna recibió hace un rato atrás, ¿verdad?, los 2 links de la clase de la mañana, y terminando esto, envío el link correspondiente a este video, para que lo pueda revisar. Como le repito, la rúbrica está en su intranet desde hace ya un par de semanas. Ok, vamos a mirar entonces ahora cómo se organizan y cómo se seleccionan, ¿verdad?, y se piensan las alternativas. Nosotros habíamos visto en la lámina anterior, ¿cierto?, este árbol de objetivos, que era el mismo ejemplo que habíamos mirado con el árbol de problemas, y habíamos señalado entonces lo importante de establecer líneas de causas o de medios, como medios los vamos a identificar en el árbol de problemas, perdón, de objetivos, estas familias o líneas de raíces, ¿cierto? Y que mientras más frondosas estas raíces, mientras más causas y subcausas usted señale, ¿verdad?, más posibilidades hay de que pueda llegar a la causa basal del problema y abordarla con el fin de colaborar en la solución o satisfacción del problema o necesidad que le dio origen. Entonces, análisis de alternativa. Este PPT, disculpe, antes de seguir, este PPT, no recuerdo en este minuto si está en el sistema, estamos trabajando con, obviamente con PPT que están en la misma línea, pero claramente al terminar la clase lo voy a subir para que lo tenga, ¿ya? Vamos a seguir trabajando con este y con el PPT que es del Ministerio de Desarrollo Social, que sí recuerdo que está en su intranet. Entonces, ¿a qué se refiere el análisis de alternativas? Algo de esto habíamos alcanzado a decir. ¿Cómo vamos a lograr cambiar la situación evidenciada en el árbol de problemas hacia lo que queremos en el árbol de objetivos? ¿Dónde vamos a encontrar estas posibles soluciones? Las alternativas, recuerde que hay que revisar todas las alternativas posibles, no es solamente quedarse con una. Las alternativas son todas las posibilidades de acción que emergen del árbol de objetivos y se constituyen en las estrategias de intervención directa, que garantizan de manera más autónoma cada línea de intervención, ¿cierto? Garantizan la posibilidad de acercarnos, ¿cierto?, a solucionar el problema de manera definitiva. Obviamente uno tiene que hacer un análisis ahí, porque hay estrategias de solución que colaboran completamente al problema, hay otras estrategias de solución que solo son un aporte, que no es malo, ¿cierto?, pero que tenemos que ponderar en función de el tipo de proyecto que estamos entregando, de los recursos a los que podemos optar y del tiempo que tenemos disponible. Y también, obviamente, en términos de qué es más conveniente, en términos de impacto, en términos de recursos. ¿Ok? Veamos algunos de estos criterios. Bueno, lo que hacemos, en este análisis es tomar los medios o raíces del árbol de objetivos y definir aquellas acciones que me permitan llegar, ¿cierto?, por ese medio a solucionar el problema. Posteriormente vamos a definir y aplicar los criterios que creamos pertinentes según la naturaleza del problema. Por ejemplo, el costo versus el beneficio o el impacto social que podría tener elegir una alternativa de solución u otra. Dejar, ya habíamos dicho en la mañana, solo aquellas alternativas óptimas con las que vamos a trabajar en los siguientes pasos. E ir dejando de lado aquellas alternativas de solución que pueden ser una buena solución, pero que a lo mejor hoy día no están en nuestras manos. Me devuelvo solo aquí, ¿verdad?, cuando estábamos en este ejercicio en la mañana, y yo explicaba que a lo mejor resolver las calles y mejorar las condiciones de las calles para que los buses no se accidenten tan frecuentemente sería una estupenda solución, porque impactaría no solo a los buses, sino que a todo el tránsito local. Sin embargo, excede probablemente las atribuciones que esta empresa de omnibuses o de autobuses puede desarrollar si ellos quisieran presentar un proyecto. Porque el mejoramiento de las calles depende de las autoridades sectoriales correspondientes, no de una empresa. Y decíamos que a lo mejor sí puedo trabajar en el ámbito de ver qué está pasando con los choferes y qué alternativa de solución podemos dar, y trabajar obviamente con el tema de los vehículos, mejorar el estado de los vehículos, mejorar el control técnico, estar reemplazando permanentemente los vehículos más antiguos, pero que obviamente tenemos que irlo mirando porque todos reditúan a costos distintos, a costos y beneficios distintos.
Entonces, análisis de alternativas, habíamos alcanzado a ver este gráfico, y decíamos entonces que vamos a tener como objetivo general nuestro problema central, el problema de nuestro árbol de objetivos, ¿cierto? Vamos a tener como impacto los efectos que tenemos en nuestro árbol de problema o árbol de objetivos, nuestras consecuencias, y cada una de las líneas de raíces o de medios para resolver el problema van a constituirse en un objetivo específico, las subcausas en productos y las subcausas en actividades. Fíjese que la línea punteada a lo mejor me hace que yo elija la primera familia de raíces. Si voy a la línea roja, puede ser otra posibilidad donde yo voy a elegir la familia de raíces 1 y 2. Y a lo mejor si solo pondero que necesito o que puedo ocupar la alternativa 3, la marco aquí con una, está marcada aquí con una línea continua negra. Se fija, por lo tanto, a lo mejor va a estar en decisión del equipo ejecutor si voy a ocupar para resolverlo la línea 1, la línea de raíces 1, la línea de raíces central o la línea de raíces 3 o la última que aparece en su monitor a mano derecha. Pudiera, dependiendo de los recursos, dependiendo de la evaluación que usted haga, a lo mejor trabajar con las 3 posibilidades si fuera posible y factible, si tuviera los recursos, si tuviera la potestad para hacerlo, o a lo mejor solo voy a poder trabajar con una de estas líneas y dejar las otras pendientes para la continuidad del proyecto. También es una alternativa. Esto es una cuestión de estrategia en muchos casos, porque depende también de si es un concurso de proyectos que yo sé que va a tener continuidad, a lo mejor me conviene irlo haciendo de a poco. Ok, veamos cuáles son los criterios para analizar las alternativas. Hay distintos tipos de viabilidad cuando analizamos las alternativas para resolver un problema o para satisfacer una necesidad. Uno de esos alcances es la viabilidad de gestión. Lo que significa es que hay que pensar si existen las capacidades gerenciales internas en el equipo para lograr la correcta implementación y la eficiente administración del proyecto. Por lo tanto, tendríamos que evaluar si tenemos la organización necesaria y suficiente, ¿cierto?, para acometer este proyecto y para decidir si abordamos todas las líneas de intervención o solo priorizamos algunas. También tenemos que considerar la viabilidad política o la voluntad política, ¿cierto? Que tiene que ver en el fondo con la intención de quienes deben decidir sobre la implementación de un proyecto independiente de su rentabilidad. ¿Hay voluntad política, por ejemplo, para que efectivamente yo como empresa de autobuses pueda tener acceso a un crédito con menor interés, un crédito del Banco del Estado, por ejemplo, para renovar mi flota de autobuses? ¿Habrá voluntad política en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para favorecer eso? ¿Habrá voluntad en, no sé, en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENSE, para yo poder hacer una alianza con ellos y capacitar y actualizar a mis choferes, por ejemplo, que podría ser una vía? Por lo tanto, se trata de mirar también cuál es el escenario, sobre todo, de quienes tienen en sus manos la evaluación y la selección y la adjudicación de los proyectos. Viabilidad ambiental busca determinar el impacto que la implementación del proyecto que usted está postulando tendría sobre las variables del entorno ambiental. ¿Cuánta desecho estoy generando con mi proyecto? ¿Estoy interviniendo sobre un territorio físico? ¿Estoy tomando los resguardos, por ejemplo, para no causar más contaminación? ¿Estoy evitando todo tipo de contaminación, por ejemplo, ambiental, poniendo letreros? ¿Puedo cambiar los letreros por otro tipo de intervención que no contamine el espacio, ¿cierto? Si voy a desarrollar actividades del aire libre, ¿tengo cuidado de no hacer contaminación acústica, por ejemplo? Cuido los lugares que voy a ocupar, recojo la basura de las cosas que voy a ocupar, y eso, aunque parezca de perogrullo, hay que evaluarlo, hay que pensarlo, porque eso pudiera significar que elijo una alternativa y no otra. Y la viabilidad socioeconómica, habitualmente estamos más centrados en esta, ¿no?, que busca definir mediante la comparación de beneficios y costos estimados de un proyecto si es rentable la inversión que demanda su implementación. Ahora, en el caso de la evaluación social,
define la situación del país con y sin la ejecución del proyecto. Puede ser, ojo, no solo la situación del país. Habitualmente un criterio que uno utiliza para indicar la importancia del proyecto que uno está presentando es explicarle al evaluador, que como le decía yo en la mañana, probablemente no conoce su población, no conoce la realidad de la comuna que está evaluando, o del lugar que está evaluando, es, por ejemplo, explicar qué podría pasar si este proyecto no se lleva a cabo. ¿Cuánto puede extenderse o agravarse el problema? ¿Cuánto puede extenderse o profundizarse la necesidad? ¿Mm? En el caso de la evaluación social y económica tiene que ver con, por un lado, el tema, obviamente, los costos, la inversión, más que costo, porque nosotros habitualmente hablamos de costos, pero en realidad, ¿qué significa invertir en esta población, invertir en esta organización, resolver este problema? ¿Cómo me beneficia, verdad, a través de aumentar la calidad de vida de los pobladores, si fuera el caso? ¿Cómo aprobar este proyecto a una organización social de adultos mayores mejora su calidad de vida, mejora su grado de participación, etcétera? Y, por lo tanto, vamos a tener criterios de corte social, pero también criterios económicos, porque, por ejemplo, los evaluadores pueden tener frente a sí dos proyectos muy bien evaluados, que cumplen con todos los requisitos, que están solicitando el mismo monto de recursos, y sin embargo, en uno tengo el doble de cobertura que en el otro. En uno voy a trabajar con 20 adultos mayores y el otro me está ofreciendo trabajar con 40 adultos mayores. Obviamente hay que mirar si es posible de verdad trabajar con 40 personas en un taller, ¿sí? Porque nosotros sabemos que los talleres, mientras más, con menos, perdón, ojalá que trabajemos con menos público para poder hacer un trabajo más personalizado. Va a depender mucho de la acción que estemos proponiendo también, ¿ya? Por lo tanto, hay que evaluar tanto los beneficios y los costos económicos como los beneficios y los costos sociales. Veamos algunos de los criterios que se usan habitualmente para evaluar las alternativas. Los problemas y los intereses de los involucrados, ¿ya? Los involucrados, recordemos, son todos aquellos actores personales y colectivos que algo tienen que decir respecto del problema, pero también respecto de la solución. ¿Cuáles son los intereses de ellos? ¿Están dispuestos a apoyar la postulación que nosotros estamos elaborando? ¿El proyecto? ¿Van a comprometerse a lo mejor a propósito de recursos y mandatos de los involucrados? ¿Estos interesados están dispuestos a involucrarse, por ejemplo, la Junta de Vecinos prestando su cancha o su sede vecinal, el colegio facilitando sillas y mesas para la actividad de fin de semana, estoy poniendo un ejemplo, o la sede de los adultos mayores nos va a prestar, no sé, la amplificación, o nos va a prestar un salón para poder hacer la actividad, o nos va a prestar el baño y la cocina para ocuparla durante la actividad que hagamos en la calle el fin de semana. ¿Qué recursos tienen? Pero también, ¿qué mandatos tienen? Porque a lo mejor el colegio, la directora tiene muchas ganas de participar y de colaborar prestándonos sus instalaciones o parte de su equipamiento, pero su sostenedor no lo autoriza. Por lo tanto, ¿qué mandato tiene para poder tomar decisiones? ¿Qué recursos se ponen a disposición del proyecto? Y aquí, en su momento, cuando hablemos de presupuesto, tendremos que señalar entonces recursos propios, ¿sí? De la propia organización que está presentando el proyecto y que deben ser valorizados, ¿ya? Recursos de terceros, por ejemplo, yo soy la Junta de Vecinos, la que está presentando el proyecto, ¿cierto? Y voy a tener la cooperación de la parroquia, y la parroquia se comprometió a colaborar con, no sé, con entregar el flyer de convocatoria a todos sus fieles, por ejemplo, puede ser algo muy simple. Pero eso es un trabajo que yo me resto de hacer, ¿cierto? Y que tengo que valorizar, porque obviamente a lo mejor si no tendría que pagarle a alguien para que repartiera los flyers, por ejemplo, ¿ya? Eh, Probabilidad de alcanzar los objetivos, ¿son factibles estos objetivos que me estoy proponiendo? ¿Son factibles de alcanzar en el periodo que me está proponiendo las bases de proyecto? A lo mejor mi proyecto es el proyecto, la idea que yo tengo es para trabajarlo por lo menos por 6 meses, 6 meses a un año,
y sin embargo el proyecto que yo puedo presentar o las bases me hablan de un proyecto de 4 meses. Chuta, pero entre no presentar nada y ajustar a 4 meses, ¿ya? A lo mejor sí puedo alcanzar a hacer algo, por lo menos, de darle la partida a la iniciativa y después terminarla nosotros. Puede ser. Horizonte del proyecto, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Tanto tiempo para la ejecución operativa de este proyecto que estamos alcanzando, como de cuánto tiempo estamos hablando también para resolver el problema completamente. Ya hemos dicho que a lo mejor vamos a tener que presentar proyectos sucesivos, ¿cierto? Consecutivos para ir alcanzando las distintas etapas de nuestro problema, ¿cierto? Ir disminuyendo nuestro problema hasta resolverlo. Ya dijimos la factibilidad política, hay voluntad, hay disposición, hay compromiso de parte de las autoridades políticas de fortalecer esta línea de proyectos, por ejemplo, ¿ya? De no cerrar este concurso de proyectos, también a veces nos ha pasado que tenemos listo el proyecto y después el concurso de proyectos no se lleva a cabo. Analizar los costos-beneficios, ¿cuánto nos cuesta por beneficiario el proyecto? ¿Ya? ¿Cuánto nos cuesta, dependiendo del servicio, bien o beneficio que voy a entregar? ¿Cuánto nos cuesta por actividad? Si hago el cálculo en general de un presupuesto. Y en esa actividad, ¿cuántas personas van a participar? Por lo tanto, si divido el costo de la actividad por el número de beneficiarios, ¿cuánto es el costo por beneficiario? ¿Ya? Porque tengo que pensar que puede haber otro proyecto similar al mío, decía, ¿verdad? Pero que llegue más gente y por lo tanto el costo beneficiario sea menor. ¿Cuál es el costo versus la efectividad de la estrategia? ¿Ya? A lo mejor efectivamente el proyecto con 20 adultos mayores sale más caro que el mismo proyecto para los 40 adultos mayores. Sin embargo, cuando hablamos de ser efectivo, de ser eficaz, de lograr los objetivos, probablemente trabajar con 20 personas sea más eficaz, logre más luego los objetivos que hacerlo solo que hacerlo con 40 personas, ¿cierto? Efectos sobre el flujo de caja. Estas alternativas, ¿cómo tengo que ir entregando los flujos de caja? ¿Cómo se va a ir requiriendo la entrega de remesas, ¿cierto? ¿Con qué periodicidad? ¿Cada cuánto tiempo se me está solicitando y estoy en condiciones de hacer, por ejemplo, rendiciones de cuenta? ¿Ah? ¿Cómo puedo programarme, verdad, para que no me vaya quedando sin plata en el proyecto y pueda pedir la remesa siguiente? Ya dijimos criterios ambientales, tomar en cuenta el entorno medioambiental en el que nos vamos a desenvolver y la posibilidad de dejar, ojalá, la menor huella ambiental posible. Criterios de género, ¿cierto? ¿Cómo estamos respecto de la equidad de género, de fortalecer la participación femenina cuidando, por ejemplo, haciéndonos cargo del cuidado infantil, por ejemplo, si fuera el caso, ¿ya? ¿Qué pasa con los riesgos sociales? ¿Qué pasa con esta población, este grupo, esta temática? Está muy asociada a un nivel de riesgo alto y por lo tanto es importante resolverla, digamos, o ayudar a resolverlo. ¿Qué pasa con la sustentabilidad en el tiempo, ¿cierto? Y eventualmente otros criterios para evaluar las alternativas. Todos esos elementos están habitualmente descritos en la evaluación de su proyecto, pero también a veces son cuestiones que es importante tenerlas en la mano porque es una manera a lo mejor basta simplemente con que yo lo diga, ¿no? Por ejemplo, el tema del criterio de género, el cuidado ambiental. A lo mejor son declaraciones que hay que hacer cuando está explicando las actividades para darle a entender al evaluador y al financista de mi proyecto que estoy preocupado del impacto medioambiental, o que estoy preocupada de la equidad de género, o que estoy preocupado de tomar en consideración la participación de las poblaciones excluidas, etc. Y que no son solo criterios de tipo económico, ¿ah? Los que valen acá, sino también estas otras consideraciones. ¿Cuál es la sugerencia que siempre se hace? Que usted haga un cuadrito como este u otro, digamos, un esquema, donde pueda comparar las alternativas. Volvamos al ejemplo anterior, la alternativa 1, por ejemplo, trata el
el trabajo con los choferes, ¿cierto? La alternativa 2, el tema de los vehículos, en el ejemplo que vimos hace un ratito, y la alternativa 3, el tema de las calles en mal estado. Claramente, ya dijimos hace un rato que la alternativa 3, que yo proponga un proyecto para mejorar las calles, no es mi competencia, ¿cierto? Como empresa de autobuses que estoy representando el proyecto. Es una iniciativa y una prerrogativa de la autoridad sectorial. Por lo tanto, probablemente esa alternativa 3, en el caso del ejemplo que estamos viendo, no va a corresponder. Probablemente sí puedo mirar y puedo analizar la alternativa 1 y 2, u otras que salgan, ¿cierto? Y establecer del 1 al 4, en este caso, por ejemplo, los distintos criterios con los cuales voy a operar para tomar decisiones. Entonces, la alternativa 1, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de los choferes, versus la alternativa 2, que hablo de los vehículos, puedo ir planteando criterios que obviamente sean pertinentes para la evaluación y la comparación de las alternativas y poder decidir si voy a trabajar solo con los choferes, solo con los vehículos, o dependiendo del tipo de proyecto, puedo involucrar ambas iniciativas dentro de mi proyecto. ¿Cómo se elaboran las alternativas? Identificar los objetivos que no son deseables o realizables y incluirlos, como en el caso nuestro, el trabajo con las calles en mal estado, ¿cierto? Ya lo dejamos de lado. Identificar las diferentes etapas de medios afines como posibles estrategias alternativas para el proyecto o componentes del mismo. Y en este caso, recuerde que cuando veíamos el ejemplo de los vehículos, ¿cierto? Teníamos, sí, déjenme devolverme un minuto, acá, cuando veíamos el tema de los vehículos, ¿ah? Tenemos dos etapas. Tenemos primero resolver el tema de los vehículos obsoletos en una línea de trabajo, mejorar los temas de control técnico. Cuando ambos estén logrados, voy a poder llegar a la conclusión de que los vehículos están en buen estado, y con ese vehículo en buen estado voy a poder, obviamente, influir en reducir la frecuencia de accidentes. Sin embargo, puedo tener excelentes vehículos, pero si las calles se mantienen en mal estado, claramente va a seguir existiendo el riesgo. Pero ya hemos dicho que esto no lo vamos a ocupar porque no está en nuestras competencias. Sin embargo, teniendo vehículos en buen estado, vehículos nuevos o recién afinados, obviamente también tengo que trabajar con los choferes, porque choferes imprudentes con vehículos nuevos claramente son un doble riesgo, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor mientras voy haciendo todo el trabajo con los vehículos, puedo claramente puedo gestionar, ¿cierto?, algún tipo de capacitación o de supervisión en el caso de los choferes. Sin embargo, aquí recuerde que no aparece la subcausa, pero podríamos poner dos, habíamos dicho. Por un lado, capacitar y actualizarlo en lo que son las leyes de tránsito, ¿verdad? Todo lo que significa la ley Emilia, etcétera, etcétera. Y otra línea de trabajo con los choferes, que por ejemplo la empresa aumente el grado de fiscalización, acompañamiento, supervisión de los choferes para evitar de que se sigan sigan manejando imprudentemente. Volvamos entonces donde estábamos. Acá. Entonces, después que hemos identificado las distintas etapas de estos medios afines, ¿cierto?, como posibles alternativas, entonces nos vamos al paso 3, estimar qué alternativa presenta, según su opinión, una estrategia óptima para el proyecto. ¿Qué va a considerar? Disculpen, en el ejemplo que estábamos viendo, yo, si se pudiera, yo elegiría trabajar con los vehículos y con los choferes a la vez. Ahora, dependiendo del tipo de proyecto, a lo mejor es un proyecto de capacitación, solo puedo pensar en los choferes. Si es un proyecto que significa inversión, como por ejemplo renovar la maquinaria, a lo mejor sí me permiten hacer ambas cosas. ¿Mm? O también puede ser que postule a fondos distintos. A un fondo para renovar la maquinaria y mejorar el nivel de control técnico de mis vehículos, y por otro lado otra iniciativa probablemente un poquito de menor costo, más pequeña, que es capacitación y regulación de la conducta de los choferes. Y que obviamente la idea es que vayan de la mano para que tengan efecto, pero puedo partir por cualquiera de las dos. Incluso podría partir primero por actualizar a los choferes, capacitarlos, ¿verdad? Incorporar nuevos mecanismos de control de la conducta laboral de nuestros choferes, mientras estamos gestionando los recursos para renovar la maquinaria, y a lo mejor mientras tanto sí podría ir mejorando los controles técnicos y regularizando los controles técnicos de la maquinaria. Entonces, esa es la idea de ir pensando en las alternativas. ¿Cuáles de esas se vinculan
cuáles son simultáneas, cuáles se van haciendo en el tiempo, qué alternativas hoy día requieren mayor gestión, porque a lo mejor en el caso de los vehículos nuevos requieren obviamente un mayor grado de inversión. En cambio, una capacitación es relativamente más barata y probablemente está más al acceso, ¿no? De nosotros como empresa. Entonces, ¿a qué se refiere? Estoy poniendo el caso de una empresa, una organización de buses por el ejemplo que sale, ¿ya? Recuerde que nosotros señalamos para nuestro caso la posibilidad de tomar contacto con organizaciones sociales, funcionales o territoriales sin fines de lucro, una corporación o una fundación. Así ya está pensado nuestro proyecto, pensando en que sea financiable por una entidad pública. Sin embargo, una empresa también puede postular un proyecto. Habría que ver si puede postular un proyecto de fondos públicos, pero también puede ejecutar obviamente una iniciativa con este formato de proyecto. ¿Qué criterios puedo utilizar? Por ejemplo, los recursos a disposición, qué capacidad ya tengo instalada, porque eso me va a dar el pie para ver qué iniciativa, con cuál parto, cuál es la iniciativa de más largo plazo que requiere más gestión entre medio, gestión económica, política, el lobby que se llama, ¿no? Pero con cuáles cosas sí puedo partir mientras tanto, porque incluso, aunque el proyecto me lo adjudique hoy día, usted sabe que las plata de los proyectos nunca llegan inmediatamente, hay un proceso administrativo entre medio, que puede demorarse a veces hasta 3 meses. Por lo tanto, pero la idea es echar a andar el proyecto con algunas acciones, por ejemplo, reunir a la asamblea y comentar que nos hemos ganado el proyecto, mostrar el cronograma de acciones que tenemos, empezar a reclutar al recurso humano, por ejemplo, que vaya a trabajar en nuestro proyecto, generar todos los instrumentos de registro y protocolo que sean requeridos, empezar a hacer las cotizaciones del caso. Todo ese trabajo previo de gestión y de trámite lo puedo hacer aunque no haya recibido ni un peso, ¿ya? Pero sí tiene que ver con la capacidad que tengo instalada para poder hacerlo, porque si yo, a lo mejor para partir el proyecto, necesito partir con el equipo contratado, debiera asegurarme que las plata estén por llegar para no tener a la gente esperando más de un mes con recibir su remuneración. Otro elemento, ya dijimos, la probabilidad de alcanzar el objetivo, ¿cierto? Recién en el ejemplo decíamos, ok, para disminuir los accidentes podemos tener máquinas nuevas, fantásticas, que no se vayan a accidentar como problema de máquina, pero si no tenemos capacitado y actualizado a nuestros profesionales, a nuestros choferes, claramente la máquina sola no nos sirve. Pero el chofer súper capacitados con una máquina mala puede tratar de hacer lo imposible y a lo mejor la máquina va a tener un desperfecto igual y va a causar un accidente de la misma manera. Y puedo tener esos dos factores súper manejados y trabajados, pero si en la calle está en mal estado y presenta muchos baches, claramente la probabilidad de sufrir accidentes sigue siendo alta. Por lo tanto, ¿con cuáles de estas alternativas puedo alcanzar de mejor manera el objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Disminuir la accidentabilidad en el ejemplo que estamos usando. ¿Cuál es la factibilidad técnica y política de esto? Y que lo hemos dicho de otra manera, ¿cierto? ¿Tengo los recursos técnicos en mi empresa, en mi organización, en mi institución para llevar a cabo este proyecto? ¿Necesito contratar a alguien, mejor que no forma parte de mi staff hoy día, de mi capital humano, porque a lo mejor esa capacidad técnica no la tengo? ¿Tengo condiciones para supervisar a alguien que yo contrate, si a lo mejor es un área que yo no manejo? ¿Mm? En términos de factibilidad política, ¿hay voluntad política, le hemos llamado? ¿Sí? ¿Hay interés de parte del gobierno regional, del gobierno comunal, del gobierno nacional para fortalecer los proyectos en la línea en que estamos mirando? Este concurso de proyectos se va a mantener en el tiempo, ¿ah? Para yo también poder ir, ¿cómo se dice? Organizando mi avance en el proyecto de manera sistemática en el tiempo. En el momento que estamos postulando, porque siempre eso es parte de los supuestos que vamos a ver en el marco lógico, hoy día podría generarse alguna situación que haga que la autoridad cierre mi proyecto porque no disponga de fondos, porque cambió su interés, porque el foco o la focalización de las acciones de la autoridad cambiaron. Entonces, esos son riesgos que hay que tomar y tengo que considerar cuánto de esos riesgos, cuánto es riesgo, cuánto es incertidumbre. ¿Cuál es la relación entre el costo y los beneficios? Los beneficios son las acciones que obviamente llegan directo al sujeto, ¿no? a nuestra población objetivo. A veces hay costos
o recursos financieros que se van, por ejemplo, a contratar personal. Por lo tanto, el recurso financiero va a pagar la remuneración del personal. Pero ese personal, por ejemplo, contraté una psicóloga, esa psicóloga va a brindar, yo la contraté para que brinde atención, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, a los 20 choferes que yo tengo en mi organización empresarial, por ejemplo. Por lo tanto, el beneficio que le llega a mi público objetivo, que son los choferes, es la atención psicológica. Ese es el beneficio, es lo que tengo que valorar. Pero obviamente significa un costo, que es lo que yo le pago, por ejemplo, a ese psicólogo o psicóloga para que atienda. La relación entre lo que yo pago y el beneficio que la atención psicológica va a tener sobre mis choferes, por ejemplo, ¿vale la pena? Es un beneficio que es, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Cómo voy a saber si los choferes están mejor después de esa atención psicológica? ¿Ah? Entonces, eso hay que pensarlo. ¿Qué riesgos, qué riesgos enfrento? ¿No? Riesgos en el entorno, riesgos en la propia organización. A veces las organizaciones empiezan a tener problemas internos de convivencia, de relaciones, y eso hace que el proyecto, que era una muy buena idea, había sido hasta adjudicado. Yo daba el ejemplo en la mañana, puede que a lo mejor la entidad ejecutora incluso hasta reciba la plata y después tenga que devolverla porque no la puede ejecutar. ¿Cuál es la sostenibilidad del proyecto? ¿Cómo este proyecto se sostiene en el tiempo? Y esto es particularmente importante cuando tenemos proyectos donde yo elijo. Es como ese dicho, ¿no? ¿Le doy el pescado o le enseño a pescar? Cuando yo enseño a pescar, aseguro sostenibilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, capacito a los choferes y esos choferes se pueden volver a su vez monitores de los choferes nuevos que se incorporen a la organización. Si en cambio yo, no sé, solo compro los vehículos nuevos, ¿no? Pero sin capacitar a los choferes, claramente ese proyecto se va a sostener hasta que el vehículo nuevo se eche a perder, o se ponga, o tenga caduque, digamos, su vida útil. Sin embargo, si yo invierto, ¿cierto? Y ahí el concepto de inversión social adquiere relevancia, invierto en las personas a través de capacitación, de educación, puede ser un proyecto más sostenible a largo plazo que si solo invierto o solo gasto en entregar un producto. Ahora, aquellos proyectos que de alguna manera entregan un producto, pero también le enseñan a la persona a cuidarlo, a repararlo o a usar ese producto que le enseño, probablemente tiene más probabilidades de éxito. Estoy pensando en los proyectos que tienen que ver con entrega de computadores. ¿Cómo se llama? Mi primer PC, creo que es el programa que tiene el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, no solo se trata obviamente de entregarle un PC, un tablet, un notebook a un niño, sino también empezar a saber usarlo, que lo use, que no lo venda en la familia, que lo use, que le saque provecho, que a lo mejor se convierte en una herramienta de estudio y el día de mañana también una posible herramienta de trabajo, ¿sí? Que a lo mejor algunas cuestiones básicas para cuidar su computador, cuidar su material, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo sostengo los beneficios del proyecto a lo largo del tiempo? Y mientras más involucro a los beneficiarios, a la población objetivo, a los involucrados que hablábamos al comienzo, aumenta la probabilidad de que los beneficios del proyecto se sostengan en el tiempo. ¿Mm? Bueno, allí empieza el marco lógico, pero que eso lo tenemos para nuestra segunda unidad. Por lo tanto, hasta acá vamos a mirar lo que corresponde a nuestra primera evaluación. Por lo tanto, lo vuelvo a repetir, el diagnóstico, y en el diagnóstico significa, tiene que leer bien obviamente la rúbrica, en el diagnóstico significa el acercamiento a la organización que usted ya ha desarrollado, recabar la información respecto del problema que ellos le han planteado, ojalá tomar en cuenta la opinión de la mayor cantidad de personas de esa organización, sabiendo que obviamente estamos en una situación de dificultades para acercarnos y a conversar con toda la gente, claramente. Pero ahí es importante que si no tenemos tanta información de parte de la propia organización, buscar otro tipo de información estadística que nos permita completar este diagnóstico. Caracterizar, ver quiénes son los beneficiarios, quién es esta organización, ¿no? Por quién está conformada, para saber un poquito más también de sus intereses.
También, por otro lado, paralelamente tenía que ir buscando un concurso de proyectos y de carácter nacional, de carácter regional o local, abierto, un concurso de proyectos que tuviera abierto o cerrado, obviamente que fuera un proyecto de tipo social, que de ese proyecto usted bajara las bases técnicas y administrativas, hiciera un resumen con algunos puntos que yo pedí ahí y adjuntara el link, ¿verdad?, de las bases técnicas y administrativas para yo poder cotejar cuando me mande su trabajo. Y después en el tema del problema, ¿cierto?, poder analizar las causas y los efectos del problema, poder diagramarlo en un árbol de problema. Ahora, si no lo puede diagramar en un árbol de problema, puede hacerlo en algún esquema que las plantillas de Word tienen y puede funcionar igual. Pero la figura del árbol de problema tiene es mucho más gráfico para mirar, ¿no? Ahora, recuerde que cuando hace su árbol de problema no haga solo una línea de causas, haga línea de causas, subcausas y capaz hasta subcausas, porque eso le permite obviamente enriquecer el análisis para cuando tenga que plantear las alternativas de solución. Ese árbol de problema que ya hemos indicado cómo se elabora, usted ya lo había empezado a hacer, lo transforma en un árbol de objetivos, ¿cierto? Como lo hemos dicho también, centrándonos en la situación que logramos, que ya está deseada. Daba el ejemplo, ¿no? Aumento de los accidentes provocados por la locomoción colectiva, nuestro objetivo deseado será disminución de los accidentes provocados por la locomoción colectiva, por ejemplo, ¿ya? Y por lo tanto, todas las frases que están puestas en negativo, que significan un problema, ahora los pongo como una situación deseada, alcanzada ya, ¿ya? Como un producto alcanzado, como un resultado alcanzado, ¿ya? Por ejemplo, si yo identifico en la causa de algún problema baja autoestima de los alumnos, por ejemplo, entonces mi árbol de objetivo diré aumento de la autoestima en los alumnos o alta autoestima en los alumnos. Pero probablemente la palabra aumento da cuenta de proceso, ¿cierto? En cambio, alta, no todos van a alcanzar a llegar a una alta autoestima, ¿cierto? Pero sí que aumente la autoestima ya es un avance de proceso importante. Con ese árbol de objetivos, ¿cierto? Me voy a esta lámina que teníamos hace un ratito, por ejemplo esta, y reviso y evalúo cuál de las líneas o de las familias de raíces, como hemos llamado, de las líneas de posibles intervenciones corresponden, cuál efectivamente son inviables, cuáles no corresponden a su quehacer y por lo tanto no son alcanzables hoy día, que sean realistas obviamente, y con cuál de esas me voy a quedar. Para seleccionarlas, entonces ya hemos dicho que usted va a utilizar y va a revisar estas análisis de alternativas que aparecen en este PPT. Aquí hay otros criterios, ¿cierto? Y aquí está esta idea de poder hacer este cuadrito, que puede hacerlo, puede tenerlo, hacerlo de manera narrativa, pero en el fondo la idea es poder indicar cuáles son las alternativas que finalmente va a elegir. Y aquí están las alternativas, y generalmente estos 6 elementos que aparecen acá son los criterios que más se usan para elegir una alternativa por sobre otra. Eso obviamente tiene que explicarlo, tiene que fundamentarlo. ¿Por qué me quedé trabajando en el caso que estábamos dando? O con la línea de los choferes, o con la línea de los vehículos, porque ya sabemos que las calles las dejamos fuera porque no es de nuestra competencia. Pero eso lo tengo que explicar, le tengo que explicar al lector cuáles son las posibles alternativas, cuál voy a dejar para evaluar, cuál voy a desechar porque no corresponde, y esas que evalúo, ¿cierto? Con cuál me voy a quedar dependiendo de qué criterio. Y puedo hacer este cuadro comparativo que está acá en esta PPT. Este PPT que voy a subir, porque la verdad en este momento no recuerdo y si ya está en el sistema, este PPT incluye después lo que es marco lógico, pero lo voy a subir completo, ¿por qué? Porque el marco lógico es lo que parte en nuestra segunda unidad. Y nuestra segunda unidad, ¿cuándo parte? La parte la semana del 6 de julio. Por lo tanto, en la próxima semana nosotros no tenemos clases online, tenemos actividades asincrónicas y tenemos evaluación, ¿cierto? La evaluación entonces para el próximo jueves, 2 de julio, el trabajo se recibe hasta las 23:55 horas al correo docente. Usted sabe que yo hoy día tengo 2 correos, tengo el correo institucional, mdelsolare@academicos.uta.cl, y el correo personal, que es el que usted está más acostumbrado, que es soledelsolaar@gmail.com. ¿Qué es lo que tiene que mandar? Tiene que mandar el informe, lo manda una persona por grupo,
¿cierto? Lo tiene que mandar a mi correo en formato Word, ¿cierto? Y pone dentro del formato Word el enlace a las bases, ¿ya? Porque obviamente el documento de base es muy pesado. Ahora, si ya bajó el documento a las bases, lo puede mandar en un archivo distinto, ¿ya? Por lo tanto, un archivo Word con todos estos elementos del proyecto y aparte, ¿cierto? Las bases técnicas y administrativas que usted está utilizando, o poner solamente el link, me lo puede adjuntar, me lo puede poner en el correo, lo puede poner en el archivo que me manda. Lo mismo con el tema de los árboles de problema y objetivo. Yo sé que los árboles de problema y objetivo, cuando lo paso en Word, se desconfigura, ¿cierto? Por lo tanto, a lo mejor, si le conviene, haga el trabajo en Word, ¿cierto? Pero también mándemelo en PDF, porque en PDF me permite a mí mirar el árbol de problema y de objetivo sin que se desconfigure, y en el archivo Word lo miro aunque esté desconfigurado, pero para ese momento, esa parte, para analizar los árboles, me voy a su PDF. Entonces, todas esas alternativas. Si tiene alguna duda, usted obviamente tiene el correo institucional, el correo personal, y tiene a través de su delegada el WhatsApp para poder hacerme todas las consultas del caso. ¿Mm? Cualquier consulta o pregunta, entonces, quedo disponible, ¿ya? Y y en un ratito más, entonces, lo que esté disponible este video en Zoom, voy a mandar el enlace vía mensajería interna, pero también lo voy a volver a compartir a través del correo del curso para que lo tenga. Ok, muchas gracias.